Pues en el día menos pensado, esta sintonía indica que viene la hora de divertirnos, de pasarlo bien, de entretenernos un ratito y lo vamos a hacer de la mano de Andrés Benedicto. Andrés, muy buenas. Muy buenos días, Alejandro. ¿Qué tal? Bienvenido a El Día Menos Pensado, a Metropolitan Radio, a Checkpoint, que es como se va a llamar esta sección. Por cierto, para los que no somos muy gamers, ¿esto de Checkpoint qué es? Checkpoint es una sección de videojuegos donde no solo vamos a dar las noticias de la semana, sino también vamos a comentar lanzamientos tanto que están muy tapados por otros juegos más grandes, como vamos a mezclar también asuntos de la sociedad, temas sociales con videojuegos. Por ejemplo, este tema, para meternos un poco de lleno en la sección de videojuegos, va a ser sobre los jugadores nuevos y también con un enfoque a que los videojuegos antes eran quizás no más complicados, sino que tenían una dificultad más moderada y con los años se ha ido volviendo más fácil. Todo por abrirse a un público más amplio, pero quizá no se ha hecho de la mejor manera. Por eso tenemos hoy de invitada a Alexandra Osorio. Muy buenas, Alexandra. Hola, muy buenas. Bienvenida también. Bueno, también tenemos al teléfono a más gente, ¿no? Aquí como el Super Mario, cuanto más personajes mejor. Exacto, vamos uniendo a la gente todo el rato. Paula Mesa, bienvenida, redactora en Orgullo Gamer de hace ya un tiempo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Paula, cuéntanos, ¿qué estás jugando últimamente? Pues mira, últimamente no es un juego muy nuevo, de hecho es bastante viejo, es el Nier Automata, no sé si lo conocéis. Sí. No. Es un juego bastante viejo que nunca lo había probado y es súper famoso, tiene muy buenas críticas y la verdad que me está encantando bastante, no me lo esperaba tanto. ¿Qué es lo que más te está gustando? Pues lo primero, que la historia, porque es un poco así como filosófica, está mezclando como robots, androides que tienen sentimientos, pero son androides, es un poco como filosófico, ¿sabes? Me esperaba un juego más avanzado, que no tuviera una historia tan completa. Uh-huh. ¿Y tú, la verdad Alexandra? que lo recomiendo mucho. Yo ahora mismo soy nueva en este mundillo, como has comentado, y ahora mismo estoy con Tomb Raider. Creo que con la tercera parte de uno de los juegos, sé que tiene mucha historia y me está gustando mucho, la verdad. Es muy aventurero y de mecánicas fáciles, sobre todo. Bueno, precisamente de eso vamos a hablar hoy, de cómo han evolucionado los juegos y en concreto, bueno, ya que has hablado un poco de Tomb Raider, sí es cierto que antes eran mucho más complicados, pero bueno, vamos a repasar primero un poco cómo hemos ido estas fiestas. Estamos todavía un poco de resaca de volver a la rutina, ¿o todo ha ido bien, Paula? Pues sí, enero la verdad que suele ser un mes bastante más calmadito, porque has estado toda la fiesta y ya de repente te llega el bajón, el parón. Sí, y de hecho, en cuanto a la industria de los videojuegos, es verdad que después de los The Game Awards, todo está como un poco más parado y cuesta, sobre todo, arrancar el año, y más que una sección nueva, ¿no? Sí, la verdad es que en enero suele haber menos lanzamientos, pero no podemos decir que no haya buenos lanzamientos. Por ejemplo, para esta semana te puedo decir que el 13 de enero salió Hytale, que es un juego bastante parecido al Minecraft, de hecho se han inspirado bastante en el Minecraft. Después, el 12 de enero salió Quarantine Zone, de Last Check, que es un juego de acción y supervivencia en primera persona, que está bastante guay. Y por último, y el que todo el mundo estaba esperando, el Animal Crossing New Horizon, que llega a la versión 3.0 el 15 de enero para la Switch 2. Y la verdad que todos estamos esperando que es el bombazo de Nintendo en 2026. ¿Tú juegas mucho Animal Crossing, Paula? Sí, un poco, la verdad. Aquí tenemos a otra que también jugaba y yo también,
pero yo no juego Animal Crossing desde el de Nintendo DS. Así que te puedes imaginar que ha pasado mucho tiempo. Un poquito de tiempo, ¿eh? Bastante, bastante. No sabía que era una saga tan antigua, pensaba que era de Nintendo Switch. Es como se hizo más conocida en pandemia, pues supongo que... De hecho, no sé si es- Había hasta en GameCube Ostras. sí, sí sí. que ha llovido. De hecho, fue un juego que salvó sobre todo muchas mentes y dio mucha salud a muchas personas en aquel encierro que tuvimos. Sí, sí. Bueno, y el tema que vamos a tratar hoy, después de haber repasado ya los lanzamientos, hemos vuelto de las fiestas, es un poco el tema de los videojuegos, cómo han ido evolucionando en su dificultad. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, lo que has estado jugando tú, Alexandra, últimamente, Yo juegos modernos, ¿qué es lo que has jugado? creo... igual meto un poco la pata en este aspecto porque, como os digo, soy bastante nueva en este mundo. Pero juegos nuevos, he estado jugando Metaphor, he estado jugando It Takes Two y la última del estudio que también ha sido Split Fiction, me han encantado. Y ya un poco más anteriores, Final Fantasy Crisis Core y Kingdom Hearts y evidentemente el mítico Mario de Car y de Galaxy también lo he jugado alguna vez. Ujú. Sí, tenemos, por ejemplo, tengo constancia de que has jugado Final Fantasy XVI, Sí, ¿verdad? ¿Todavía lo estás jugando? sí, a día de hoy lo sigo jugando, sí. ¿Te queda mucho? ¿Te queda poco para terminar? Me queda poco, creo que me queda poco. Además, también descubrí en parte con esto que existen los DLCs, que es lo continuo después de los videojuegos, de la parte principal de la historia. Ujú. Así que me falta terminar la historia y el DLC. Bueno, también lo complementan. No siempre va a posteriori del juego, muchas Bueno. veces va incluso antes. Sí. Ahora, de hecho, los DLC son relativamente nuevos, por decirlo así. O sea, en GameCube y en Wii y todo eso no tenían DLC. Sí, a ver, si por nuevos tenemos que llevan casi desde 2006-2007 con PlayStation 3 y Xbox 360, pero sí. Aunque aquí como curiosidad vamos a comentar que sin entrar de lleno, simplemente por encima, en la época de la Nintendo 3DS, que estamos hablando también 2011 aproximadamente, entre 2010 y 2011, Nintendo ya intentó meter como pequeños DLCs dentro de la Nintendo eShop de la 3DS en alguno de sus juegos. Pero como no tuvo éxito, pues no se siguió Claro. haciendo. Creo que fue con 1 o 2 juegos. Bueno, a lo que ahí vamos, el tema central. ¿Has notado, por ejemplo, alguna diferencia de pasar de Final Fantasy XVI a uno de los primeros Kingdom Hearts? Yo igual, precisamente yo como tal no lo he notado, pero por ejemplo tengo mucha suerte, yo creo que no todo el mundo tiene esa suerte de que tengo a alguien a mi lado que me asesora, que es mi pareja, y hay cosas que por ejemplo me he dado cuenta, que él me ha enseñado el tema por ejemplo de las marcas blancas, del amarillo, y que me decía que en su época, o sea, al principio del todo el tema de los videojuegos, eso no existía. Y yo, por ejemplo, me di cuenta específicamente en Kingdom Hearts 1. A mí me resultó muy difícil las mecánicas, el entender el tema de la historia y la frustración, sobre todo. Me frustraba muy fácil y eso. ¿Qué consejos le puedes dar a Alexandra para quizás ir evolucionando un poquito más en cuanto a dificultad? Porque ha comentado, sí, bien hemos escuchado, que empezó con juegos más modernos y se ha ido, digamos, un poco hacia atrás, juegos más antiguos, teniendo en cuenta que están remasterizados, pero que la base de las mecánicas se mantienen, igual con la dificultad. ¿Paula? Perdón, ¿me puedes repetir? ¿Se ha cortado? Ah, se ha cortado. Vale. ¿Qué consejos le darías a Alexandra a la hora de escoger un juego, teniendo en cuenta la diferencia
de dificultad que hay entre los más modernos, como Final Fantasy XVI, que es el ejemplo en este caso, a, por ejemplo, Nier Automata sería otro ejemplo, porque es más antiguo. Y normalmente ahora todo se ha envuelto en una especie de machacabotones, ¿no? En los juegos de acción, ¿eso Claro. no me lo confirmas? Claro, es que Alexandra tiene la mala suerte de que ha comenzado al revés. Ha empezado ahora que yo, por ejemplo, me di cuenta, yo siempre he sido muy fan de Nintendo, ¿vale? Y pues he jugado de pequeña siempre a Pokémon. Y he vuelto ahora a probarlo, a jugar de nuevo, y digo, joder, digo, es que ahora te pone literalmente, te levelea los Pokémon del golpe. Tú antiguamente tienes que subirlo de uno en uno, ahora te los levelea de golpe. A todos, no tienes que estar ahí peleándote diariamente con uno nuevo. Te pone la tabla de tipos también, en plan, cuando estás con un Pokémon, por ejemplo, otro tipo fuego y el otro tipo agua, te pone si sus ataques son más débiles o menos. Sí, sí. O sea, yo eso de pequeña te tenías que memorizar la tabla de tipos. Y ahora es como, joder, qué fácil. O el Sí, ahora típico te en lo el dan como mapa. más comido. Claro, hasta en el mapa te pone, o cuando le das a pausa y te pone, haz esto. Y es Sí. como, tío, en plan, me estás diciendo todo. Que yo entiendo que eso se está haciendo para que los videojuegos lleguen a más gente y sea un poquito más fácil. El consejo que yo le doy, pues que empiece primero por lo difícil, se coma toda la frustración y ya después cuando vaya avanzando se va a dar cuenta que va a decir, joder, o sea, así que hablar es casi súper fácil. Pero no se debería meter, por ejemplo, en un juego como Dark Souls o Lies of P. Uf, yo dependería su nivel de paciencia, pero yo siempre le animo a que lo pruebe, o sea, por probarlo. Yo, por ejemplo, una cosa que me he dado cuenta que los videojuegos te enseñan, es algo que me parece muy importante, que a día de hoy como que la frustración la tenemos como muy corta. Y yo he aprendido Sí. mucho con tener paciencia y también como disfrutar de la frustración, no sé si sería la palabra correcta, de saber que por perder partidas, por perder, no pasa nada y continuar, ¿no? Como apartarse de la frustración, continuar. Y justo has comentado una cosa antes que me he dado cuenta que en el Final Fantasy que estoy jugando ahora mismo, que es el 16, muchas veces se me olvida qué es lo que tengo que hacer. Entonces, porque estoy acostumbrada a que, por ejemplo, creo que era en Last of Us o algo así, que tú accedías a algo o te le ponían en algún sitio cuál era la misión que tenías que hacer y Claro. como el siguiente paso. Ahora simplemente te ponen, yo qué sé, la misión es ir a tal sitio, pero no te dicen como los pasos poco a poco. O Y las secundarias también muchas veces te pone en plan secundaria, es que te pone hasta secundaria, ¿sabes? Como no te vayas a confundir. exacto, exacto. Entonces, ahora lo veo muy fácil. Y yo, por ejemplo, yo que soy una persona muy curiosa, que también me viene un poco mal, me falta desarrollar como ese sentido más de jugador, ¿no? Como el más sentido común. Porque siempre intento ir por otro lado. Aunque sea como un pasillo, intento por otro lado. Y el hecho de que te pongan pistas, te lo dejen todo como tan comido, te lo hacen más sencillo. Claro, eso también le pasa a muchas personas también que nunca juegan videojuegos y comida. Y por ejemplo, no se dan cuenta, a lo mejor lo típico que ves una pared y está en otro tono y tú dices, vale, esta pared tengo que tirarle algo. Sí, 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 Pues sí. eso son cosas que mucha gente a lo mejor no se da cuenta. Sí. Pero antiguamente pues experimentaba. Y hablando de esto, otra cosa, si me interrumpió Andrés, que me gustaría hablar es que PlayStation va a sacar una IA, una inteligencia artificial, para estos momentos en los que te frustras y no puedes pasar tu nivel, no puedes... Anda. Cierto. PlayStation ha registrado, de momento, una patente que no significa que se va a llevar a cabo, sino que le gustaría llevarlo a cabo. Es una patente que si estás mucho rato perdido en una misión o muy quieto, pongo de ejemplo de Last of Us porque muchas veces cuando te quedas quieto más de 20 o 10, 20 minutos, te sale un sonido como trin y la cámara apunta a un sitio concreto o el personaje habla y dice, debería de hacer esto. Bueno, pues en lugar de decir al personaje, debería hacer esto, o decírtelo con un sonido o con la cámara sola moviéndose hacia la dirección a la que debes ir, no, ahora va a ser una inteligencia artificial
la que se va a mover sin que tú toques el mando y va a hacer solo el puzzle o lo que tengas que hacer en ese momento. También se ha visto en esta patente que en lugar de hacerlo tú, es decir, que la IA mueva tu personaje, va a haber como una especie de jugador fantasma que va a estar basado en los datos de otros jugadores. Imagino que primero los beta tester o los que hayan desarrollado el videojuego, como pasa con Mario Kart 8 Deluxe, por ejemplo, o Mario Kart Gold. Sabemos que en las carreras cronometradas o contrarreloj siempre tenemos primero un kart que es transparente, pero que lo vemos avanzar y que hace una trazada perfecta. Pues esa trazada perfecta nosotros la tenemos que mejorar. Cuando la mejoramos, nuestros datos se registran en el servidor y le sirven a otras personas. Eso sería básicamente lo que se haría en esta ocasión. Y me gustaría preguntaros, o sea, ¿qué opináis de esto? ¿Lo veis buena idea? ¿Lo veis mala? Yo personalmente opino, o sea, entiendo los dos puntos. Entiendo hay gente que diga, pues vas a jugar un juego, ¿para qué te pones una guía? Pero también entiendo a otras personas que dicen, oye, quiero echarme un ratito a jugar, pero no tengo ganas de pelearme 2 horas con un boss. Por ejemplo, en el Hollow Knight Silksong yo pienso que se han pasado con el nivel con la dificultad. O sea, pienso que es demasiado y puedo entender que una persona diga, vale, quiero jugar un ratito al Silksong, pero no me apetece estar 1 hora con un boss o con un jefe o con un enemigo, porque no todo el mundo tenemos el mismo tiempo. Así que yo, por mi parte, lo veo bien. O sea, no tengo ninguna queja. He oído muchas quejas de gente, de jugadores, pero yo por la mía lo veo maravilloso para gente que no tenga tanto tiempo o gente más torpe o gente nueva. Y me gustaría saber qué pensáis vosotros. Yo pienso que te reduce la paciencia, que es lo que hemos estado hablando antes. Es verdad que quizá con Hollow Knight Silksong se han pasado un poco, pero recordemos que era, bueno, un DLC en cierta manera, que se ha hecho un juego independiente. Siempre y cuando esta opción, si se lleva a cabo, me la den como algo opcional que yo puedo desactivar o que venga desactivado por completo y esté la opción de activarlo, no me parece mal. En parte sí, porque es lo que te digo, fomenta un poco la pereza y la disminución de esa paciencia, pero entiendo el punto de vista de que, bueno, estamos en una época en la que la paciencia ya no hay mucha, con el efecto TikTok, que ya hablaremos de ello en otra ocasión. Bueno, eso ya... En mi caso, sí y no, como más o menos estamos diciendo todos. Digamos que el tema de como que te haga las cosas no me atrae, porque he jugado lo poquito que he jugado y por ejemplo me he dado cuenta que cuando pierdes muchas veces saltando a un sitio, intentando saltar a otro o hacer, muchas veces directamente te lleva, por ejemplo con Tomb Raider, te lleva directamente al lugar si ve que te cuesta mucho llegar y cosas así, ¿entiendes? Y también el aspecto de como de que te lo haga a ti sin que te pregunte, como que me parece que es como muy invasivo. Claro, yo pondría como opción de que tú puedas ponerlo, no que lo haga solo. O sea, si lo Exacto. haces solo ahí parece un poco ya demasiado. Uh-huh. Sí. Y bueno, a ver, haciendo así un poco resumen antes de pasar a la sección de las noticias, en cuanto al tema de la IA, que automatiza los movimientos del jugador, creo que a todos nos parece un poco regular tirando a bien. Tenemos nuestros más y nuestros menos. Hemos tenido ya los lanzamientos de la semana. Y ahora vamos un poco con la sección de noticias, que empezamos por una fuerte, yo creo que negativa para los que juegan en PC, pero positiva para los que juegan en consola. Y es que, como bien sabes, Paula, y para quien no, también, GTA 6 sale este año y se está desarrollando con PlayStation 5 base en mente. Es decir,
se le está dando prioridad, como ya pasó en 2013 con GTA V. ¿Qué causó eso? Causó que no funcionara bien en PC. Se lanzó un año después, pero tuvo que tener muchos parches, y al salir mal optimizado, lo que tuvo que hacer Rockstar es prometer que todas las actualizaciones iban a ser gratuitas. Esperemos que no pase así, pero bueno. Luego, otras dos noticias así, titulares rápidos para terminar. Xbox ha archivado el proyecto Mara, o Project Mara, que era un videojuego, una IP nueva que iba a salir, porque le ha querido dar mayor presencia a Hellblade 3. No sé qué os parecerá a vosotros, concretamente a ti, Paula. Sinceramente, me da un poquito de pena, pero no sé, o sea, no es un juego que yo tuviera muchas ganas. Y el último titular es que Code Vein ha sido para sorpresa de nadie, un completo fracaso. Tuvo más de 3 retrasos el año pasado, y el último ha sido un desastre porque han tenido menos de un 40 sobre 100 en Metacritic por parte de la crítica, y por parte de los usuarios menos. Y estaba escuchando que ha habido críticas sobre machismo, así que no lo he jugado, pero yo también estaba escuchando que críticas horribles sobre el juego. Pues nada, hasta aquí la sección de titulares, que nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, Paula, por estar esta primera sesión con nosotros. Gracias, Alexandra, por venir invitada. Y vuelvo a dar paso a Alejandro. Muchas gracias. Pues nada, chicos, nos volveremos a escuchar la semana que viene, a la misma hora, en esta misma sintonía. Muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Adiós.